¿Cuánto cuestan las mineralitas? 15. ¿15? Ah, eso me las dieron, así me las dieron. Bueno, hermanos, buenos días. Estamos a 29 de junio 2025 en Casa de Vida, en Santa Teresa 6, Huehuetoca. Y el día de hoy vamos a dar la segunda parte del tema que dimos la semana pasada, el cual es homosexualidad y otras orientaciones sexuales analizadas desde un punto de vista bíblico. Estuvimos viendo cómo Dios creó todo con una intención y todo lo hizo con un orden. Vimos que creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y les dio un mandato que era sojuzgadla, o sea, como ellos ser la autoridad, y multiplicarse, es decir, tener hijos, tener descendencia. Y al final, en esa parte de Génesis, la palabra decía que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Entonces, el diseño de Dios, el diseño original, como Él lo creó, es bueno en gran manera. El problema es cuando nosotros alteramos el diseño. Estuvimos viendo el orden que Dios puso en toda su creación, desde el universo, las fuerzas fundamentales, los ecosistemas en la tierra, los animalitos, los biomas, y después vimos el orden que Dios puso en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, cómo todo tiene una intención desde nuestro ADN, toda la información que está ahí, cómo desde las células empiezan a generar las proteínas. Primero aminoácidos, de aminoácidos proteínas, y de esas proteínas pues se forma todo lo que nuestro cuerpo constituye. También vimos los órganos que tenemos en el cuerpo, y nos enfocamos sobre todo, por obviedad del tema, en nuestros órganos sexuales, en el testículo, en el ovario, en el óvulo, en el esperma. Después hablamos cómo de estas dos células, de un óvulo y de un esperma, al fusionarse se produce una sinergia, que dijimos que sinergia no es 1 más 1, 2, sino que 1 más 1 te va a dar 3, 4 o exponencial. Eso es la sinergia. Y como de dos células monocigóticas se produce pues un individuo como nosotros, de 46 cromosomas, y a partir de esto se genera pues un ser humano. Entonces vemos la maravilla de la creación de Dios, de cómo Él tiene todo perfectamente diseñado. Y también hablábamos del orden en la sexualidad. Decíamos que aunque ciertamente la sexualidad obviamente conlleva placer, porque es algo que Dios creó para hacer algo único entre el varón y la mujer como esposos, también tiene la función de la procreación, de la descendencia. Entonces no solo es por placer. Y si fuera el caso, dijimos que en el orden la sexualidad es exclusivamente para un matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, es exclusivamente para eso. Entonces el desorden es cuando no se hace de acuerdo a la palabra, cuando no es exclusivo del matrimonio y tampoco es con la intención de la procreación, solo de libertinaje. ¿Ok? Entonces analizamos también dos instituciones que son las autoridades en el área de la salud en el tema de psicología y psiquiatría, que eran la APA y la OMS. La APA es la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, por sus abreviaturas en inglés. Y vimos cómo antes estas dos instituciones sí consideraban a la homosexualidad como un trastorno y como una desviación. Y hoy ya no, a partir de 1990 para adelante ya no lo consideraban así. Entonces analizamos por qué, en base a las definiciones, y vimos objetivamente que en base a sus propias definiciones sí se debería de seguir clasificando como una desviación y como una alteración del desarrollo, en base a sus propias definiciones. También vimos definiciones controversiales de estas igual instituciones. Recordarán que había un término que era fluidez sexual, que, o sea, tú puedes ser heterosexual y en algún momento de tu vida cambiar a homosexual, cuando anteriormente decían que no, que nacías como tal. Esa era una contradicción. Y también hablaba de la conducta sexual, o sea que tú puedes ser heterosexual y por tener actividad sexual con alguien de tu mismo sexo, eso no te quita lo heterosexual. Y también vimos otra definición que era el de descubrimiento, donde tú eres heterosexual, pero por andar en libertinaje tienes experiencias homosexuales,
y acabas yéndote por la homosexualidad, pero decían que lo que realmente pasaba era que tú naciste homosexual, siempre fuiste homosexual y descubriste que eras homosexual. Entonces nos damos cuenta objetivamente cómo las instituciones públicas de salud en el área de la psiquiatría justifican lo que buscan, y esa es la realidad. Quieren justificar la práctica de la homosexualidad, quieren decirle al mundo: está bien, es normal, no es tu culpa, no es tu decisión, tú así naciste y la gente te tiene que aceptar, y eso está mal. Es como si yo le dijera a un adúltero: no es tu culpa, es que tú tienes una condición de nacimiento y te tienen que aceptar. O sea, no, todo lo que fomente la desobediencia a la palabra de Dios es del enemigo, y evidenciamos con argumentos que todos los argumentos que esas instituciones usan son mentira, y el padre de la mentira es el enemigo. Y de hecho a mí esto me abrió mucho los ojos precisamente en el área de la salud. ¿Por qué? Porque honestamente uno cree que en las instituciones, como son personas pues picudas, digamos, estudiadas, son competentes, y nosotros caemos en el error de confiar a ciegas. Porque, pues no creo que se equivoque, no sé, la Secretaría de Salud en los alimentos. Y cuando ves que sí, dices: caray, entonces no, todo lo tenemos que analizar, como dice la palabra, todo analizar y retener lo bueno, hay que discernirlo. Entonces, no, nuestra autoridad en donde sí podemos tener confianza total es en Dios y en la palabra. Pero aún en nuestras autoridades nosotros tenemos que estar muy, muy al pendiente de todo, tanto las autoridades públicas como las autoridades dentro de una congregación también, porque por algo también hay maestros que engañan, maestros que lucran, porque nadie discierne, nadie analiza, ¿vale? Después hablamos también de qué dicen estas autoridades sobre el origen de la homosexualidad y las orientaciones sexuales. Dijimos que todas las instituciones dicen que no es una elección. Todas las instituciones dicen que naces así. Todas dicen que lo que más influye son las hormonas en la edad gestacional en el segundo trimestre. Pero también evidenciamos que no era así, en base a ciertos estudios que se analizaron. También las instituciones hablan de que, por ejemplo, antecedentes de abuso sexual no influye en tu orientación sexual. Cuando vimos datos objetivos de personas que son homosexuales o otras orientaciones, donde se les interrogaba y todas decían que sí. Y en este caso, en la última diapositiva donde nos quedamos, que es la que está puesta acá del testimonio, escuchamos un testimonio real de una persona que estuvo 5 años en el área de la homosexualidad y bisexualidad, y por gloria de Dios fue libertada de esta situación. Pero su testimonio fue muy útil, porque si recordarán, ella comentaba que no fue desde que nació, que ella fue en un tiempo donde por experimentar pues se inclinó y lo decidió. Y también escuchamos que en este ámbito todas las personas tienen ansiedad y depresión, e incluso intentos suicidas de manera muy pesada. Entonces también vimos que esto no tiene origen, tiene cierto origen, sí, obviamente, con el rechazo en cuanto a la sociedad, en cuanto a tu familia. Pero hoy en día, que estamos en el tiempo más inclusivo, con inclusión forzada, aunque la persona tuviera la pareja que quería tener, aunque le dejaran adoptar, aunque su familia lo aceptaran, con la sociedad lo aceptara y sus amigos lo aceptaban, aún así tenían ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque un poquito tiene que ver el rechazo, pero sobre todo el origen es la desobediencia a la palabra. Eso es lo que te turba espiritualmente, te aleja de Dios, y la ausencia de Dios te va a causar eso. También escuchamos ese testimonio donde ella decía que todas las personas o parejas, al menos que tuvo ella, todas habían sufrido abuso sexual. Entonces, obvio, hay una correlación que no se puede negar, pero recordemos que las instituciones dicen que no, que eso no tiene nada que ver, cuando es obvio la mentirota que nos están queriendo vender. Y también escuchamos en el testimonio que solo Dios, a pesar de que ella tenía la pareja que quería tener, la vida que quería tener, estaba en depresión, y solo Dios se lo quitó, solo la palabra se lo quitó, solo la palabra la libertó. Ella entendió que no era la voluntad de Dios para su vida, y al entregarle esto a Dios, ella encontró paz, solo en Dios encontró paz.
No en el número de parejas, no en otras prácticas, solo en Dios encontró paz. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo a las personas que tienen estas orientaciones sexuales le dice, no, sí, si te dejan que te cases, vas a ser feliz, y no es cierto. Si te dejan que te adopten, van a ser felices, y no es cierto. Si dejan que tengas tu tratamiento hormonal, vas a ser feliz, y no es cierto. Si dejan que te operes y físicamente te veas del sexo que tú quieres ser, vas a ser feliz, y tampoco es cierto. La paz y la felicidad solo Dios la puede dar, y nunca la van a encontrar, ni ninguna otra persona que esté en el mundo que creen que el dinero, la fama y el poder, no la van a encontrar si no es en Dios, ¿vale? Y escuchamos también como el hecho de aceptar a Dios, al menos en este caso, no le quitó al 100% el deseo de la carne. O sea, hay una lucha activa. Y es entendible, todos tenemos luchas activas. Yo siempre les he dicho, mi lucha es la paciencia, y es activa. Y hay gente que tiene luchas con la carne, con deseos sexuales, hay gente que tiene lucha con el alcohol o con diferentes circunstancias. Entonces todos tenemos una lucha activa, ¿vale? ¿Y qué recordarán en el testimonio? Decía ella, mientras yo me acerco más a Dios y estoy en oración, me fortalezco. Y esa es la clave. Si estamos en oración, en lectura, en ayuno, en comunión, ahí nos vamos a fortalecer porque estamos nutriendo al espíritu. Pero si no lo hacemos, no come el espíritu y la carne agarra área. Entonces hay que entender, todos estamos en esa lucha de la carne. Nadie puede decir, no, sí, yo soy 110% espíritu. No, hasta que no resucitemos y tengamos ese cuerpo glorificado, ahí sí. Pero no, mientras estemos aquí, la lucha con la carne es activa. Pero tenemos que pelearla con las armas que Dios nos dio para estar vivos y atentos en todas estas áreas, ¿ok? Entonces continuamos desde este punto. Hay algo que se llama terapia hormonal de afirmación de género. En este tratamiento, comillas, lo que se hace es que como el varón, su hormona principal de los hombres son los andrógenos, principalmente la testosterona. Si la mujer en un lesbianismo quiere masculinizarse, a la mujer que tiene, todas las mujeres tienen testosterona, pero muy poquita, para masculinizarla, engrosarle la voz, puedes hacer que le salga vello, aumentar su masa muscular, le vas a dar testosterona. Y en un hombre va a ser al revés. El hombre, para feminizar a un varón, le tendrías que dar estrógenos, que el principal es el estradiol. ¿Y esto qué va a hacer? Le va a aumentar la masa, le va a disminuir la masa muscular y le va a aumentar la masa grasa. Le va a aumentar la masa en el pecho, en los senos y en las piernas y en los glúteos. Le va a agudizar su voz, le va a disminuir el vello facial. Entonces, ¿se puede dar? Obviamente sí se puede, pero aquí lo importante es sano. ¿Es sano? Obviamente no. Por ejemplo, lo que son los estrógenos en el área de la salud, nosotros bien sabemos, los podemos utilizar como método anticonceptivo, pero no por más de 5 años. ¿Por qué? Porque va a aumentar riesgo de cáncer cervicouterino y cáncer de mama y cáncer en general. Entonces, si sabes a la misma mujer que su hormona natural es el estrógeno, que no se lo puedes dar por más de 5 años porque puedes aumentar riesgo de cáncer, ¿cuánto más al varón? Y es la realidad. Aquí lo que leemos es que hay aumento de la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, cuando las mujeres, ahorita no tanto, pero antes sí, utilizaban métodos anticonceptivos hormonales, les podía dar ansiedad, cambios de humor. Ahorita ya no pasa tanto, pero si das dosis muy altas a un varón, sí se lo puedes provocar. También dice, aumenta la tasa de suicidios en la práctica. ¿Por qué digo en la práctica? Porque cuando uno busca los estudios de la OMS y de la APA, como dice aquí abajito, sin embargo, las mismas instituciones sostienen lo contrario, basándose en estudios a corto plazo. Es decir, imaginen, está la persona con su orientación homosexual, y esta persona tiene metido en la cabeza que su felicidad es que se vea como mujer. Digamos, un hombre que le gustan los hombres, en su mente es, mi felicidad va a ser verme como mujer, sentirme como mujer. Y como tiene eso en la mente, busca la terapia hormonal o busca el tratamiento quirúrgico para verse físicamente como mujer. Y como vimos anteriormente, están medicados con antidepresivos, porque todos tienen depresión. Entonces, si lo tienes bien medicado al full con antidepresivos y le das lo que cree que le va a hacer feliz, pues si tú le preguntas, al menos en el primer año te va a decir que sí es feliz.
en el primer año. Pero quítale el antidepresivo y ve qué te dice. Obviamente no. Deja que pasen 3 años y vas a ver cómo cae en una crisis. En una crisis más cuando evidencia que la decisión que tomó no fue la correcta. Y vas a ver cómo está en ansiedad y en depresión por la mala decisión que tomó. Por eso aquí digo, basado en estudios a corto plazo. O sea, sí, pues si le preguntas en los primeros 3 meses si lo tienes bien medicado con antidepresivos, te va a decir que está feliz. ¿Ok? Entonces por eso no tiene que discernir la información. Y hay complicaciones como coagulopatías, las hormonas, todas se asocian a formar coágulos en la sangre. Afección cardíaca, ansiedad, depresión y aumento de la tasa de suicidios como resultado de los efectos del uso de hormonas, para el hombre feminizarlo y para la mujer masculinizarla, ¿vale? Entonces, al menos a mí sí me resulta controversial que sabiendo esto, las instituciones lo recomiendan, porque defienden pues la postura LGBTQ+, como algo normal. Ahora, causa de muerte, enfermedades arteriovasculares como tromboembolismo, es decir, forman coágulos en la circulación, y si ese coágulo llega a tu cerebrito o llega a tu corazoncito, pues se tapa y te mueres. Es SBS, evento cerebral vascular isquémico. Si llega el coágulo a tu cerebro, ya no va a dejar que circule la sangre en una parte de tu cerebro, y eso se llama isquemia, que no hay circulación en una parte, y lo que no tiene sangre pues se va a morir. Predominantemente en hombres sometidos a estrógenos, pasa más en ellos. Cáncer, y aquí lo gracioso, se sugiere vigilancia. ¿Por qué? Porque les puede dar cáncer. O sea, y entonces, ¿por qué lo das? ¿Con qué seguridad lo das? Nada más dices, pues ahí chequen a ver si no le da cáncer. O sea, y son instituciones de salud. Tasas más altas de suicidio, y lo atribuyen a la estigmatización social y no a las consecuencias mentales y psicológicas de la terapia de formación de género. O sea, hay evidencia que si de por sí la población homosexual y de orientaciones hablábamos, la tasa altísima que hay de suicidio, pues se le da la terapia, aumenta más. Pues no quedan más felices. Entonces, ¿cómo me lo justificas? Es que la sociedad lo rechaza, por eso se quieren matar. No es cierto, no es cierto. Sí tiene una relación, pero no es cierto. Es la práctica del pecado. Y mientras más se acerquen al enemigo, peor se van a poner. Y ahí abajo está la fuente. Porque como son temas controversiales, no puedes dar esta información nada más al aire. Sí, hay que poner la fuente. Para que, por si alguien que esté a favor de estas orientaciones lo quiere consultar, pues la fuente es real. Ahora, la cirugía de afirmación de género es cuando un cirujano que estudió muchos años y Dios le dio habilidades muy buenas como cirujano, las usa mal para desobedecer la palabra y hacer lo que le ofende. Y sí, ciertamente se hacen cirugías que son bastante complicadas para hacer una falsa vagina o un falso pene. El pene, hay ocasiones donde sí puede haber como erección, pero la mayoría de las veces no. Pero obviamente no son funcionales, solo es estético. No, como decíamos, en el diseño de Dios es la procreación, pero aquí te operes lo que te operes, te pongas lo que te pongas, no vas a poder procrear porque tú estás contra el diseño de Dios y estás haciendo aberración hacia Él. Entonces no se va a poder. Aquí leemos aumento igual de ansiedad, de depresión, de suicidios en la práctica, igual la OMS. Dice, sin embargo, las mismas instituciones, la OMS y la APA, sostienen lo contrario, igual basados en estudios a corto plazo. Complicaciones como coagulopatía, afección cardíaca, ansiedad, depresión y aumento de tasa de suicidios. O sea, es lo mismo, incluso peor que con el puro tratamiento hormonal. Ahora, ya analizando toda esa área, pasamos a otra área, que es que nosotros tenemos que analizar objetivamente esta realidad. Entonces, la postura de aceptar como correcto algo, solo porque una mayoría social lo aprueba, y en esta mayoría hablamos de validación social, porque a la gente le parece bien, intereses políticos o intereses económicos. Aquí hay que aclarar. Validación social es, ustedes por ejemplo aquí somos 5 personas, y si de estas 5 personas decimos, ¿qué quieren, agua o tequila? Y que nos gustara el tequila. Fuéramos personas que tienen complicaciones, que tienen antecedentes y su lucha es con el alcohol, y 3 de 5 dijeran tequila. El que la mayoría diga eso quiere decir que está bien. O sea, el que una mayoría apoye algo quiere decir que está bien. No. Entonces, digamos otro ejemplo, que una persona tiene una enfermedad y entre las 5 personas hay un médico, pero es democrático.
Entonces el médico dice una cosa, pero las otras 4 personas dicen otra, que no saben del área y obviamente eligen mal. Entonces, porque la mayoría quiera esa otra cosa, contrario a lo que el médico dijo, que de hecho sería el más capacitado, ¿eso es lo correcto? Obviamente no. Entonces, el hecho de que una mayoría social apoye algo no quiere decir que esté bien. Ese es el problema de la democracia. La democracia es lo que diga la mayoría. ¿Y si la mayoría está mal? Y si la mayoría no tiene educación, si la mayoría no tiene sentido común, no tiene capacidad de elegir, y tú haces lo que la mayoría quiere, pues ya nos amolamos todos, porque todos nos tenemos que sujetar a lo que diga la mayoría. Esa hablaría de lo social. Ahora, el político. En el interés político va de la mano con el social, porque digamos que yo soy un diputado o un presidente. Entonces, yo como político necesito que ustedes voten por mí. Y si ustedes quieren hacer algo malo, que yo sé que está mal, pero como a mí me interesa que ustedes voten por mí, yo cedo y hago lo que ustedes quieran para que voten por mí. Eso es interés político y va de la mano con la validación social. Y el interés económico, obviamente, pues ahorita voy a dar otros ejemplos de eso, pero el dinero mueve igual, y muchas veces la gente se va más por lo que da en tu bolsillo que porque sea políticamente correcto, o bíblicamente, mejor dicho, correcto. Es totalmente errónea esta postura, pues el hecho de que una sociedad abrace una conducta no significa que sea correcta. Ejemplos como el aborto, la eutanasia, la infidelidad, que hoy está muy bien vista, el divorcio, que hoy lo ven como si nada, lo evidencian, porque la sociedad que no conoce de la palabra apoya esto. Por ejemplo, en el juramento hipocrático, Hipócrates, el padre de la medicina, en ese juramento decía que tú como médico jamás practicarías un aborto. Decía que tú como médico jamás harías nada contra la vida, jamás. Y todos estaban de acuerdo, es ético, pero hoy hay clínicas que se dedican a matar niños en el vientre, se dedican profesionales de la salud, que Dios les dio habilidades para hacer el bien, que Hipócrates igual, el bien, y se dedican a matar, y lo ven bien, y dices, wow, o sea, no inventes. Entonces ese es interés social, porque le conviene a quien lo va a practicar para librarse de algo que considera un problema. Interés político, porque el político lo aprobó para que voten por él. E interés económico, porque le pagan muy bien al doctor. Y eso no quiere decir que esté bien, pero se ven los intereses de por qué lo hacen. Ajá. ¿A quién le interesa ser infiel? Pues al infiel. ¿A quién le interesa que vean bien el divorcio? Pues al adúltero. Un ejemplo. En la validación social, político es una mezcla de los tres. En el área de la salud pública no es la excepción. Hay unas sustancias que se llaman PFAS, o así se nombran, pero es PFAS, que son sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Y estas sustancias se inventaron en 1940, ¿vale? Estas sustancias lo que hacían era crear una capa sobre ciertas superficies que evitaba su adherencia. Y eso era muy útil en la área de la producción de alimentos, en los empaques internos de lo que consumimos. Pero se dieron cuenta que estas sustancias, porque siempre el experimento lo hacen con ratas, les producía cáncer a las ratas, cáncer de hígado y cáncer de tiroides a las ratas. Entonces dicen, oye, no, eso está mal. Pero la industria decía, no, pero me conviene, money, dinero. Entonces ellos decían, el análisis hipócrita de las instituciones y profesionales de la salud pagados por esas instituciones es: el hecho de que le dé cáncer a las ratas no quiere decir que nos dé cáncer a nosotros. Hacen falta más estudios en humanos para demostrar que sean perjudiciales. O sea, tú ocupas ver gente muriéndose de cáncer para retirarlo. Pasaron los años, se evidenciaron que sí daba cáncer a los humanos y las retiraron. ¿Qué hizo la industria alimenticia? Pues le voy a cambiar una estructura química a mi pifa para hacer una pifa nueva. Y ahora te tienes que esperar 5 años, vuelve a hacer experimentos, y si en 5 años me demuestras que da cáncer, la quito. Y ahí tienes otra vez a los científicos investigando 5 años si da cáncer en humanos. Bueno, la quito, pero la voy a modificar y voy a meter, y así nos traen. Y las consumimos, que es lo peor. Entonces ves cómo no hay ética real en el área de la salud, al menos en la industria alimenticia. Otro ejemplo, el plomo. Desde 1920 se empezó a poner plomo en la gasolina porque ayudaba mucho a su conservación y ayudaba mucho en la salud del vehículo. Era muy útil. No, pues generaba una de dinero, y hubo un científico que luchó y luchó y luchó
y lo amenazaron de muerte las mismas empresas, pero no le dio miedo y él luchó para evidenciar el riesgo del plomo en la gasolina. El plomo antes, todas las pinturas tenían plomo también, muchas cosas, hasta los juguetes tenían plomo, pero ¿por qué no lo dejaban de usar si veían que era cancerígeno? Por la misma situación, por el dinero. Entonces, a partir de 1970 se empezó a quitar el plomo de la gasolina en los países, y tan increíble, por ejemplo, en Argelia hasta el 2021 lo retiraron completamente, y dices, ¿cómo es posible que apenas hace 4 años si saben que da cáncer por interés económico? Por eso no nos podemos confiar ni en las instituciones educativas, ni en las instituciones de salud, de que estén haciendo lo correcto, porque realmente ellos, sus intereses no es nuestro bien. Ahí se mueven más intereses políticos y obviamente tampoco les interesa la palabra. Entonces, cualquier persona que vive practicando el pecado, al ser confrontada con la palabra de Dios, le debe de causar un malestar, porque la palabra te confronta. Dicen por ahí, si viene un pecador a tu congregación y sale contento, alegre y nunca se incomodó, algo tú estás haciendo mal, porque la palabra tiene que incomodar el pecado, tiene que confrontar el pecado. Si tú no confrontas, pues no estás haciendo la función. El vivir practicando pecado sin sentir ninguna culpa, cargo, remordimiento, la Biblia le llama tener la conciencia cauterizada y el entendimiento entenebrecido. Entonces, hay personas que viven practicando pecado, saben que es pecado y no les importa, porque ya tienen su conciencia cauterizada, no tienen conciencia. Dice la palabra en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a decir estas cosas. Entonces, el vivir practicando pecado, ahí hay que aclarar otra vez, practicar pecado es lo hago, es mi costumbre y no me importa. Otra cosa es, soy cristiano, ya me arrepentí, nací de nuevo, y un día pasa algo que sobrepasa, porque dijimos todos estamos en una lucha, y aflora algo de mi carne. Y digo, ok, pequé, sí, pero voy y me arrepiento luego. Y busco no hacerlo. Es la diferencia de práctica del pecado y en un momento pecar y arrepentirte. Precisamente por eso la palabra dice que tenemos un abogado en el cielo. No ocuparíamos abogados si ya nunca volvemos a pecar, pero sí ocupamos, porque como dijimos, seguimos en un cuerpo carnal, y hasta que haya resurrección, así ya no va a haber falla. Entendimiento entenebrecido. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, su mente ya no capta que eso está mal, su mente ya no entiende que esto es perjudicial, su mente ya no capta que hay un día del juicio y que su pecado los va a llevar a la condenación. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Para tener entendimiento entenebrecido ocupas un corazón endurecido, las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Igual es importante entender que lascivia es la propensión a los deleites carnales. La lascivia va de la mano con todas las perversiones sexuales, porque ellos ya prácticamente dejaron morir al 100% el espíritu y son 100% carne. Ya es lascivia, ya es codicia, ya son puras cosas de la carne. Entonces a esto es lo que la palabra le llama entendimiento entenebrecido, y la lascivia, que son los deleites carnales, que tienen mucho que ver precisamente con el tema que estamos viendo. Por ejemplo, decían ahí, Dios es amor, sí, pero no nada más es amor, pero dicen, Dios es amor, entonces si yo amo a esta persona, Dios lo aprueba. Y dirías, no lo sé, Rick, porque si tú amaras a la persona, lo primero es hablarle de la palabra. Si tú amaras a la persona, es llevarla al arrepentimiento. Si tú amaras a la persona, ¿le hablarías del juicio de Dios? Si amaras a la persona, y si los dos están en prácticas homosexuales, y ves tú a la persona que dices amar en ansiedad y depresión, y sabes que es la homosexualidad lo que lo está metiendo en ansiedad y depresión, por amor, lo llevarías a los pies del único que lo puede salvar, que lo puede liberar y curar. Si eso fuera amor, porque confunden el amor con la lascivia. Creen que amor es, pues yo me puedo acostar con tal persona de mi mismo sexo buscando placer. Eso no es amor. Eso no es amor, eso es deseos carnales, eso es lascivia, y lo confunden. Y no es lo mismo. Ahora, ahí hay que aclarar.
La función de la palabra no es causar culpa, sino llevar al arrepentimiento genuino, evidenciado en dejar la práctica del pecado, y dando como resultado ser libres de pecado, libres de ansiedad, libres de depresión y trayendo paz para con Dios. Esa es la función de la palabra, esa es la función de compartir el evangelio. Yo, por ejemplo, ahorita al dar este tema, mi intención no es señalar y decir tú, pecador, porque yo también lo soy, dice la palabra, de los cuales el primero yo soy. Amén. Todos somos pecadores, todos tuvimos una vida donde vivíamos con la conciencia cauterizada, hacíamos lo malo y no nos importaba. Todos, nada más ahorita la diferencia es que se está tocando un pecado en particular, pero a todo cristiano nos podrían hacer una presentación de nuestro pecado en particular y nos confrontaría. Pero esa es la intención, llevar al arrepentimiento, no señalar, es llevar al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que dejen la práctica del pecado. ¿Para qué? Para que sean libres del pecado. ¿Cómo libres? La palabra dice que si tú eres vencido, eres esclavo del que te venció. Entonces, si tú no puedes dejar de pecar, tú eres esclavo del pecado. Entonces, la intención es hacerte libre de esa esclavitud. ¿Cómo sé que ya no eres esclavo? Ya no pecas. Ya no tiene poder sobre ti. Ya no eres esclavo. ¿Por qué? Porque Cristo te liberó. Y dice la palabra que si Cristo te libera, ciertamente serás libre. ¿Ok? Y paz. Adiós ansiedad, adiós depresión y adiós todas las cosas feas. Paz para con Dios y vida con gozo, y dedicas tu vida a Dios y vives una vida con propósito. Esa es la intención de este tema, y esa es la intención de cualquier cristiano que predique cualquier tema. Es esa la intención. Es por amor y es por el bien de la persona a la que se le está predicando. Ahora, la realidad es que la sociedad actual está totalmente enfocada en el beneficio personal por sobre todo. Esto explica cómo la sociedad actual ve bien el quitar la vida a un bebé dentro del útero y ve mal el compartir la palabra. Solo buscan justificar sus actos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan lo que tú estás haciendo está mal. Por ejemplo, el que consume, no sé, alcohol y va a consulta y el médico le dice, ¿sabes qué tienes que dejar? Se molestan. Porque no quieren. Por eso no van a consulta. Porque hay gente que no quiere ir porque saben que el doctor les va a decir que dejen lo que saben que están haciendo que está mal. Y no quieren. ¿Por qué? Porque van a decir, no está mal, mira esto y lo otro. Ejemplo, hoy en día también en la ¿cuál es la palabra? La inclusión forzada, están metiendo también la obesidad. De no le digas nada al obeso porque su cuerpo es hermoso y así Dios lo hizo, me tienes que aceptar. Y uno en el área de la salud dice, caray, pero no, eso está mal, eso afecta a tu salud, eso te hace daño a tu cuerpo. No, me tienes que aceptar. O sea, quieren justificar, quieren que los dejen a gusto practicando lo que sea que estén practicando. Dice Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando dice la palabra hay, es común de pobres, de aquellos, porque va a haber juicio, esos son los ayes. Entonces, desgraciadamente ese tiempo lo vivimos hoy. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Andaba viendo que en España, si alguien le predica a un homosexual, lo pueden denunciar. Aquí en México todavía no, pero si fuera el caso ya estaría preso, al menos yo. Entonces por predicar la palabra ahora va a ser malo, pero matar niños está bien. Dar tratamientos que te pueden dar cáncer está bien. Dar tratamientos que te pueden llevar al suicidio está bien. Entonces Isaías tenía razón y hay de ellos. La palabra de Dios es clara: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18:22. Hay congregaciones cristianas, comillas, con pastores homosexuales y con congregantes homosexuales. ¿Y creen que leen esto? No, ellos solo leen los versículos del amor. Dios es amor y Dios te acepta como eres, y no es cierto. Aquí vemos la palabra es muy, muy clara. No hay una manera de justificar este tipo de pecado. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será la sangre. Aquí hay que aclarar que este era el antiguo pacto. Antes sí, la ley era muy dura. Adúltero moría apedreado. Y aquí alguien en homosexualidad también se le daba muerte. Hoy estamos bajo la gracia. La gracia es, Dios, tengo paciencia contigo y yo mismo te ofrezco la salida en Cristo Jesús.
Y cada día que despiertes te muestro mi paciencia y mi amor, mi gracia, que tú no mereces. Si no hubiera gracia, nos mataban a todos los pecadores, obviamente me incluiría yo, si no hubiera gracia. Ajá, pero gracias a Dios hay gracia. Pero vemos cómo era la ley así de dura. ¿Por qué era tan dura? Porque esa ley tenía algo que ver con la ley que conocemos. Digamos, a un violador, 20 años de cárcel, y lo hacen. Bueno, 30 años de cárcel, y lo hacen. Ok, cadena de perpetua, y lo hacen. Ok, te matamos, y lo hacen. Y ves cómo está la dureza del corazón de que aunque les pongas una ley bien dura, con la intención de que no lo hagan, lo hacen. Por eso era así. Abominación, hay que entender qué quiere decir abominar. Es aborrecer, detestable, odioso, algo que es digno de ser condenado o rechazado fuertemente. Entonces, estos pecados, Dios para él son abominación, son abominables. Es lo que hay que entender. En Romanos de 1, 26, 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lascivia, otra vez, deleites carnales. Ahí hay que entender, ¿recuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Saben qué es la sodomía? La sodomía es la práctica sexual por la cavidad anal, ¿vale? Entonces, cuando dice cambiaron el uso natural de la mujer, el uso natural de la mujer es, si hay actividad sexual hombre y mujer, tiene que ser vaginal. Pero cuando ya dice por el no natural, es que estaban practicando sodomía. Y cuando hay sexo entre hombres, obviamente hay sodomía. Y eso Dios le llama pasiones desvergonzadas. Pero aquí es de interés cuando dice Dios los entregó. Entonces el que peca en esto, es que Dios así me hizo, no. Él se refiere a que tú estás pecando, Dios manda personas o en tu mismo conocimiento te hace saber que eso está mal, y tú insistes, y otra vez en un montón de veces Dios te dice: eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, por amor a mí deja de hacerlo, y por amor a ti, si no te vas a condenar. Y como se aferran tanto, Dios llega a un punto donde dice: ¿quieres pecar? Dale, pero va a haber consecuencias. A eso se refiere, los entregó. ¿Quieres pecar? Órale, ve, arrástrate, enlódate, si es lo que tú quieres, pero va a haber consecuencias, y no es que Dios te lo esté provocando tú solito. Entonces, digamos, el paciente que está mal del hígado por el alcohol, pero no quiere dejar de tomar, y que el médico le diga: pues ¿a qué vienes? Vete a tomar. Es eso, entregar, ¿vale? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, porque la mayoría de la práctica de homosexualidades y otras orientaciones están en fornicación. Obviamente casi no va a haber matrimonios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿ok? Ahí entran pues los varones que no tienen esa masculinidad, ni los que se echan con varones. Dice que no van a heredar. Entonces, si uno sabe que este versículo existe, ¿cómo es posible que haya congregaciones cristianas, comillas, con pastores, pastoras homosexuales y con congregantes homosexuales? ¿A qué van? Si dice que no van a heredar, o se arrepienten, y si no se arrepienten, pues ¿a qué van a la congregación? Ahora, una explicación visual bueno, pero primero leemos estos dos y vemos la explicación visual. Ahora, el enemigo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es su trabajo, ese es lo que hace el enemigo. Él no te viene a traer paz, no, él viene para hurtar, matar y destruir. Su chamba es perderte. Como él ya sabe que ya se va, que él ya chafió, y que desde que Cristo estuvo en la cruz, él ni sabía, pero ya que lo vio resucitado, dije, dijo él, ya perdí. Pero dice, lo que voy a hacer es que me voy a llevar a los más que pueda conmigo. No me voy solo. Así luego, por ejemplo, los kamikaze, que ya saben que ya perdieron y se avientan, pues me muero, pero me los llevo. Esa es su mentalidad. Y no he venido para que tengan vida y para que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es Jesús, ¿ok? Entonces el enemigo mata, hurta y destruye, pero Jesús da vida y en abundancia. Y en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si tú no estás firme en Dios, va a llegar él y te va a dar el zarpazo.
Entonces hay que estar atentos a estas situaciones. También los padres, porque padre que no lleva a su hijo a los caminos de Dios, el enemigo lo va a llevar a los suyos, porque él no está perdiendo el tiempo. Dejen bajo un segundo. Y una explicación visual fácilmente entendible. ¿Qué dice? Nada está mal si te hace feliz. ¿Quién aplaude? El diablo. Y se va al infierno. Ajá. Y eso te dice el mundo. Nada está mal si te hace feliz. Lleno y feliz, baile, baile. Y el enemigo, sí, dale, baila duro, haz lo que tú quieras mientras te haga feliz. ¿Y cuál es el resultado? El infierno, ese es el resultado. Esa es la explicación visual y entendible. Increíble que de hecho cuando las personas van con un psicólogo es lo mismo, dicen lo mismo. ¿Te hace feliz? Le dicen al homosexual o al de la orientación que quieran, ¿te hace feliz? Hazlo. Y es lo mismo que el enemigo te vende. ¿Te hace feliz? ¿Te hace feliz el pecado? Peca. Ahora, ¿Dios nos ama como somos o nos ama a pesar de cómo somos? ¿Ustedes qué creen? ¿Nos ama como somos o nos ama a pesar de cómo somos? Decir nos ama como somos es que nos ama con nuestro pecado, no le importa. Y decir nos ama a pesar es que no le agrada nuestro pecado, pero a pesar de que estamos pecando, nos ama. ¿Cómo evidencia ese amor? En Cristo. Por eso dio su vida por aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se te ha dicho muchas veces que Dios te ama tal y como eres. Y eso es una gran mentira. A Dios no le gusta como somos. Porque si a Dios le gustase como somos, no tendría que cambiarnos. Si a Dios le gustase como somos, ¿para qué hacernos como Jesús? Si a Dios le gustase como somos, ¿para qué santificarnos? Si a Dios le gustase como somos, ¿por qué nos pide negarnos, morir a nosotros mismos, matar nuestra carne? No, hermanos, Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Nosotros sí somos más selectivos con el amor. Nosotros solemos amar a la gente cuando cumple ciertos requisitos. Y si esa persona cumple unos ciertos requisitos, volcamos nuestro amor sobre la persona. Pero Dios no es así. Porque hay una gran noticia, hermano. No cumplimos los requisitos de Dios. Si tú le preguntas a Dios, ¿cómo te gusta la gente? ¿Cómo te gustaría que el ser humano fuese? Para que tú digas, ese me encanta. ¿Sabes a quién te describiría? Te describiría a Jesús. Por eso cuando vemos a Jesús en un momento de su trayectoria ministerial, escuchamos al Padre decir, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me encanta cómo es. Me encanta cómo habla, me encanta su manera de ser, su manera de actuar, su manera de obedecer, su manera de honrar, su manera de amar, su misericordia, su compasión, todo de Él me gusta. Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El Padre ama al Hijo desde la eternidad, porque el Hijo es perfecto como el Padre es perfecto. Ahora, nosotros contamos con el amor de Dios sobre nuestras vidas todos los días. Y no nos parecemos a Jesús. No hablamos como Jesús todos los días. No actuamos como Jesús todos los días. No pensamos en la gente como Jesús piensa en la gente todos los días. No tenemos la compasión de Jesús todos los días. No tenemos la gracia de Jesús todos los días. Ni la misericordia de Jesús todos los días. Pero el Señor no nos destruye. Incluso sabiendo que el salario del pecado es la muerte. Incluso sabiendo que Él se ira contra el pecado.
incluso sabiendo que Él lo aborrece, todavía nos mira con ojos de favor. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. No solo el mundo disfruta de la paciencia de Dios, también los hijos de Dios disfrutamos de su paciencia. Es más, de alguna forma yo siento que debo ser más ofensivo a Dios en ocasiones en mi actuar que el mundo. Porque el mundo actúa de una forma negando a Dios. Algunos diciendo que no creen en Dios, otros rechazando plenamente a Dios. Pero yo digo públicamente que lo amo, yo digo públicamente que vivo para su gloria, yo digo públicamente que es lo más importante de mi vida, yo digo públicamente que es lo primero de mi corazón, y aún así ofendo su santidad muchas veces con mis acciones. ¿Cuán paciente ha sido Dios conmigo? No antes de salvarme, sino también desde que me salvó. Desde el día que yo entregué mi vida al Señor, cuando el Señor transformó mi corazón, Dios ha seguido paciente conmigo. Desde el día que me bauticé dando testimonio público de mi fe, Dios ha seguido siendo paciente conmigo. Y creo, amados hermanos, que Dios va a tener que ser paciente conmigo hasta que tenga un cuerpo glorificado. Pero doy gracias a Dios que sobre mí está el Dios de la paciencia. Oye, te abrigo mi feliz. Te abrigo ser feliz. Sí. Se entiende entonces que no, Dios no nos ama nos ama a pesar de nuestro pecado, pero a pesar de como somos, pero no es que nos ame tal cual como somos, porque Él nos pide negarnos, y Él a quien ama, y por gracias a Él, es a Cristo, es que nos ama a nosotros, porque cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo es como si el Padre viera a Cristo en nosotros, porque estamos cubiertos con su sangre y es gracias a Él. Pero sí, tenemos que vivir buscando llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Entonces no, Dios no nos ama como somos, Dios nos ama a pesar de cómo somos, pero lo que Él quiere es que cambiemos y seamos como Cristo, que dejemos el pecado. Ahora, la solución a todo esto es Jesús. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez, eso aplica para todos, para mí, para el pastor, para los hermanos, porque todos estuvimos en delitos y pecados. Por eso aquí dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, están hablando los mismos apóstoles, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, todos tuvimos una práctica de pecado muy fea, muy fuerte, muy mala, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿A qué se refiere hijos de ira? Porque la ira de Dios está con todo aquel que practica el pecado, y todos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por regalo de Dios inmerecido. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces todos fuimos hijos de ira, todos sin excepción estuvimos en prácticas de pecado, pero el amor de Dios fue tan grande que aún estando en ello, mandó a nuestro Señor Jesucristo para ser libertados de este pecado, de los pecados, de la práctica y de la ira y del juicio y condenación. La solución es Cristo. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como les decía, porque si eres vencido, te conviertes en esclavo del que les venció. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo soy esclavo del pecado, pero yo le entrego esta pelea a Cristo y yo lo acepto como mi Señor y Salvador, yo me arrepiento de corazón de la práctica de mis pecados y decido abandonarlos,
Cristo me hace libre, y si Él me hace libre, de verdad, de verdad, de verdad, voy a ser libre de la esclavitud del pecado, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Se darían un montón de testimonios aquí de pecados de los cuales Cristo nos libertó, porque Él puede. El que cree que no puede dejar de beber, Dios te puede libertar. El que cree que no puede dejar de fumar, Dios te puede libertar. El que cree que no puede dejar de fornicar, Dios te puede libertar. El que cree que no puede dejar de mentir, Dios te puede libertar. El que cree que no puede dejar la homosexualidad o orientaciones sexuales, Dios te puede libertar. ¿Qué hacer? Reconoce que tienes un problema, tienes pasiones carnales desenfrenadas, has creído la mentira del enemigo cuando dice haz lo que te haga feliz, como vimos en el video. Para darte cuenta que no te hace feliz, aunque lo hagas, nunca vas a encontrar la suficiencia que Dios da. Por eso Jesús decía, el que viva de esta agua no volverá a tener sed, porque solo esa agua es la que quita el agua viva. Vives en ansiedad, en depresión, no eres feliz, y en amistad con el mundo, lo cual te lleva a tener enemistad con Dios. Ese es el resultado de la práctica del pecado. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿vale? Entonces la mentira de haz lo que te haga feliz no te hace feliz, y es la verdad. Ahora, la amistad con el mundo, en 1 de Juan 15:17 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Aquí hay que entender, por ejemplo, digamos que yo soy o una persona que diga, yo soy cristiano, ok, ¿cómo me dices que eres cristiano? Me congrego. ¿Qué más haces? Leo la Biblia. Ok, ¿qué más haces? No escucho música del mundo. ¿Qué más haces? Igual no veo nada que no sea de Dios. Ok, pero si tú haces algo de lo que va a decir a continuación, pues sigues en el mundo. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Esto habla de la homosexualidad y la fornicación, el consumo de bebidas, cosas que te le agraden a tu carne, hasta la comida. Una persona que está en obesidad mórbida, pues es placer físico y en exceso. Ahora, un deseo insaciable por lo que vemos, el amor a las posesiones. Yo puedo decir que el ejemplo que di ahorita, pero si en este caso digamos que fuera un pastor que pone los ojos en lucrar con la palabra, está en el mundo. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Si yo me digo, no, a mí háblenme, yo soy el apóstol, que yo me llamo Oscar, que no, Oscar no, apóstol Oscar, por favor. Eso es, estoy viviendo en el orgullo de mis logros. Entonces, aunque yo no consumiera nada mundano, sigo con amistad en el mundo. Si yo busco el intenso deseo de mi placer físico, tengo insaciable por todo lo que mis ojos ven codiciar, y vivo en mis logros y pasiones, yo tengo amistad en el mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre, ¿vale? Entonces, el placer intenso por el deseo intenso por el placer físico, que entra obviamente con la sexualidad, eso es del mundo, y si yo estoy practicando eso, tengo amistad con el mundo. Dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nada más hay dos sopas, o eres amigo del mundo y enemigo de Dios, o amigo de Dios y enemigo del mundo. Nosotros, al ser amigos de Dios, usando ese mismo entendimiento, somos enemigos del mundo. Por eso el mundo no nos quiere, por eso el mundo ya no tolera la predicación, por eso el mundo ya no tolera la exhortación, porque nos ve como enemigos, y ciertamente lo somos, pero nosotros los queremos llevar a la reconciliación con Dios para ya no ser enemigos, ¿vale? Dice, embajadores de la reconciliación, 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, nosotros, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es el predicar. Cuando alguien te está predicando la palabra, esa persona te está rogando, en nombre de Cristo, reconcíliate por favor con Dios. Es una rogativa. ¿Por qué? Porque sabemos que si no te reconcilias con Dios, vas a tener juicio en el día del juicio, y por amor a ti, persona que eres predicada, se te predica. Si yo no te amara, no te diría nada, me daría igual, diría pues que se vaya al infierno, a mí que me importa. Pero se te ama,
porque se te ama, se te comparte, porque te queremos ver en el día de la resurrección en gozo y libertado en esta primer vida de la práctica del pecado. Debes entender que Dios es real, Él traerá juicio al mundo. El diablo y el mundo y tu carne son tus enemigos. Para vencerlos y no caer en juicio, debes arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y entregarte a Él, para que con ayuda del Espíritu Santo seas libre del pecado y vivas con la seguridad de la resurrección y la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que entender, y cuando lo entendemos y vivimos de acuerdo a ello, vivimos ya ahora sí con gozo y paz, solo esperando o nuestro día de muerte para ya después estar en la resurrección o la segunda venida de Cristo, y da paz. Si alguien es consciente de la segunda venida de Cristo y es consciente que está practicando el pecado, esa persona no va a vivir con paz. Al acercarte encontrarás, al acercarte a Cristo o a una congregación realmente de Cristo cristiana, encontrarás personas que han pasado por lo mismo que tú. Muchas veces creemos es que es una lucha solitaria. No, hay personas que ya lo han vivido y han salido, lo han superado y hoy viven para Cristo y comparten su testimonio. Felices, pues ven de dónde lo sacó Dios. El ejemplo, pues siempre vamos a dar el testimonio que escuchamos en la enseñanza anterior. Encontrarás también al acercarte una familia en Cristo que te ama y te acepta, que te ayudará en tus batallas y te dará consejo de acuerdo a la palabra de Dios para salir vencedor de estas batallas. Y también vas a encontrar retiros cristianos especializados en tratar esta área, ¿vale? Porque es un área ciertamente frecuente que se tiene que atacar, así como hay retiros para personas que luchan con alcoholismo o con diferentes situaciones, pues sí, también esta área es muy conocida en el ámbito cristiano. Una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento, dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Al acercarte a Cristo vas a encontrar tantos testimonios tan fuertes, personas que hicieron pues pecados que se consideran a nuestro criterio aberrantes, porque todo pecado para Dios es aberrante, pero nosotros creemos que unos son más y otros menos. Y Dios los cambió, Dios los tomó, Dios los hizo siervos. Dice la palabra que de lo más vil y menospreciado Él escogió. Una mentira del enemigo es hacerte sentir indigno, que tú no mereces perdón, que tú ya estás condenado al infierno, hagas lo que hagas porque eres vil y menospreciado. Pero la palabra dice de lo más vil y menospreciado nos sacó. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo pues siempre doy el testimonio de mi padre, que gracias a Dios pues Él lo sacó de una vida sumida en alcoholismo, violencia intrafamiliar. Gracias a Dios no me tocó ese padre. Mucho adulterio, muchas situaciones. Yo cuando lo vi, pues él era un testimonio y decía, no me lo imagino, y pensar que pues gracias a Dios no me tocó ese padre y lo pude conocer como alguien que pues que admiré, que fue un ejemplo en muchas áreas. Dije, pues sí, Dios es real, porque no hay una manera que eso pueda ser posible si no lo hizo bien. Sí, gloria a Dios, amén. Entonces dice, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El pecado muere y nosotros resucitamos ya libres de las prácticas del pecado, como Cristo, ¿vale? Entonces hay que entender eso, Cristo da libertad. Y no es una pelea entre el cristianismo y la homosexualidad o otras orientaciones. Nuestra pelea es contra el pecado, nuestra pelea es contra las mentiras del enemigo, y la intención es que se reconcilien con Dios por su bien, para que sean liberados de depresión y ansiedad, y para que vivan en una nueva vida en libertad que solo Cristo les puede dar, para que sean conscientes que hay resurrección y una vida eterna, y que al entender esto y vivir para Cristo vean que es diferente vivir una vida con propósito para Él. Amén. ¿Vale? Entonces, pues gloria al Señor, porque pues su palabra es confrontante, es fuerte, pero tiene una intención, nos tiene que quebrar primero para volvernos a moldear a como Él quiere moldearnos. Y es bueno, a todos nos quebró en algún momento, todos tuvimos una lucha muy fuerte, todos tuvimos un pecado que no queríamos dejar, que nos costó mucho dejar, pero Dios nos liberó y nos hizo verdaderamente libres, nuevas criaturas, y hoy vivimos para Él, para predicar su palabra, y gozosos porque pues somos esclavos, pero ahora de Cristo, ya no del pecado, ¿vale? Bueno, entonces pues gloria a Dios, hermanitos. Para acabar pues vamos a hacer una oración y sería todo.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, glorificamos tu bendito y santo nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra ciertamente nos confronta, nos recuerda, Señor, de dónde nos sacaste, de dónde nos tomaste, que el mundo nos veía como lo más vil y lo menospreciado, Señor, pero tú viste en nosotros valor porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Tanto nos amaste, aún siendo un pecadores, que mandaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos viste, tú nos tomaste, tú nos rescataste, tú nos limpiaste, nos diste vestiduras nuevas, Señor, y nos pusiste al estrado de tus pies, Señor, y nos pusiste a tus pies, Señor, y es el mejor lugar en el que podemos encontrar la felicidad, Señor, no en la fama, no en el poder, no en las posesiones, no en la pareja, sino que la verdadera felicidad, paz y gracia está a tus pies, Señor, y es lo que queremos, estar todos los días a tus pies glorificando tu nombre, Señor, y dándote gracias por lo que hiciste en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra familia y todo lo que seguirás haciendo, Padre. Te pedimos que estas enseñanzas pues puedan ser de bendición, Padre, a las personas que lo necesitan, Padre, porque pues las personas que han creído la mentira del enemigo viven sumidas en ansiedad, en depresión, y ellos no encuentran la manera de salir, Padre, que ellos puedan entender y tú pongas en ellos un corazón de carne, que comprenda que la intención de la predicación es por su bien, Señor, es por su libertad, es por amor a ellos, Señor, y que lo puedan aceptar y tomar, Padre, para que sean liberados en tu bendito y santo nombre. Todo lo ponemos en tus manos, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, y el resto del día pues lo dedicamos a ti, Padre. Te pedimos, Señor, y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano.